presentes. A continuación vamos a resolver el problema 451 del libro Física Universitaria de Sears and Szymanski. Es la edición 12 del volumen 1. ¿Sí? Entonces el problema 451 dice lo siguiente. Salto al suelo. Un hombre de 75 kilogramos se lanza desde una plataforma situada a 3.1 metros sobre el suelo. Mantiene las piernas rectas al caer, pero al tocar el piso dobla las rodillas y tratado como una partícula avanza 0,6 metros más antes de parar. La primera pregunta, ¿qué rapidez tiene al tocar el suelo? Entonces miren que este es un problema un poquito más complicado que el anterior. Un poquito más extenso podríamos decir, ¿no? Y requiere un poquito más de análisis. Entonces yo quiero que se imaginen, voy a intentar dibujar, ¿no? Porque mis dibujos son muy malos. Pero voy a intentar hacerlo lo más claro posible. Entonces hay algo, ¿no? Donde está subido alguien. Entonces sería como una plataforma. ¿Cómo podemos dibujar una plataforma? Podríamos hacer como algo así. ¿Sí? Y no son perfectos, espero que se entienda. Esa plataforma ahí, ¿no? Este es el piso. Ahí es el piso. ¿Listo? Entonces dice que hay alguien subido aquí. Entonces quiero que se imaginen a alguien aquí en el filo. ¿Sí? Esa persona solo se deja caer. Si él no se impulsa hacia abajo, solo se deja caer. O sea que... ¿Sí me entienden? Imagínense ustedes que están parados en un filo y quieren tirarse, ¿sí? Ustedes solo dan un paso y se dejan caer. No se impulsan hacia abajo de ninguna forma. Entonces, como solo se deja caer esta persona, tenemos que la velocidad inicial es igual a 0, ¿sí? 0 metros por segundo. Ahora, ¿cuánto tiene de altura esto? Dice un hombre de 75 kilogramos se lanza desde una plataforma situada a 3.1 metros, ¿no? Bueno, llamémosla H a esta altura. H. Y por aquí voy a anotar los datos para que no se me olvide. Entonces tengo que la altura es igual a 3,1 metros. La masa es igual a 75 kilogramos. Y bueno, y hasta ahí es la primera parte. ¿Sí? Con esos datos podemos resolver la primera parte. Listo. Entonces, ¿qué tenemos que saber? Tenemos que saber con cuál rapidez llega aquí al piso. O sea, con cuál rapidez justo cuando el pie apenas toca el piso, qué rapidez tiene esa persona, ¿no? Entonces tenemos que tratar a esa persona como una partícula que está en caída libre, ¿sí? Porque él solo se deja caer, entonces está cayendo. Entonces tenemos que aplicar la teoría de caída libre, ¿sí? Miren que yo voy a considerar como es el movimiento vertical, porque él solo cae, lo voy a considerar que es en el eje Y, ¿listo? Y yo sé, yo tengo aquí tengo no sé si demostrar la ecuación o solo usarla. Porque, bueno, la voy a usar nada más. ¿Sí? Cualquier cosa me dice, yo puedo demostrarla, ya lo he hecho en algunos videos antes, en un par de videos antes, entonces lo buscan. Y si quieren que lo haga de nuevo, solo lo escriben en el comentario y yo lo hago. ¿Sí? Pero la ecuación todo el mundo se la aprende. Me dice que la distancia recorrida, o sea, yo lo voy a llamar en este caso, como es el eje Y, lo voy a llamar delta Y. ¿Sí? Lo voy a llamar delta Y, porque estamos hablando del eje Y, ¿no? Esa es la distancia recorrida. Es igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la aceleración. ¿Listo? Esta ecuación se puede demostrar, ya lo he hecho, de nuevo les digo, si quieren lo vuelvo a hacer, solo que me escriban en el comentario. Y bueno, la voy a usar nada más, ¿no? Ahora sí vamos a meter los datos, esto es en general, ¿no? Ahora lo que tenemos que hacer es meter los datos del problema, ¿sí? Y si recuerdan, habíamos dicho que la velocidad inicial es igual a 0. ¿Listo? Entonces aquí ya tenemos que la velocidad inicial se desaparece, ¿no? ¿Por qué 0? Pues para que la colocamos. Entonces nos queda delta Y igual a velocidad final al cuadrado sobre 2a.
¿Listo? Miren que el b sub 0 lo quité porque es 0 y 0 al cuadrado da 0, ¿sí? Y un 0 pues no importa mucho. En una suma, pues, ¿no? En una suma lo podemos quitar. Bueno, ¿qué más sabemos? El delta y es la distancia que recorre y nosotros sí conocemos el delta y, ¿no? ¿Cuánto vale delta y? Pues nosotros llamamos a h la distancia que recorre, ¿no? Que es toda esta altura, ¿sí? Entonces, lo voy a colocar h, ¿listo? Toda esta altura es h. Entonces, el delta y lo cambio por el h, ¿sí? Para que vaya pasando conocidos. El b cuadrado queda igual porque eso es lo que quiero encontrar, porque es la velocidad final. Dividido entre 2 por la aceleración. Pero ¿cuál es la aceleración que adquiere ese cuerpo? Pues como está en caída libre, la aceleración es la gravedad, ¿sí? La aceleración es la gravedad. Aquí yo obvié algo, ¿sí? O sea, no expliqué algo y creo que me va a afectar. Entonces voy a borrar esta parte y voy a explicarlo de esa partecita que quiero que entiendan. ¿Qué es el delta y? El delta y, el delta y en el fondo pues es final, la posición final menos la posición inicial, ¿sí? Entonces nosotros para saber cuál es la posición final y cuál es la posición inicial tenemos que considerar un sistema de coordenadas, ¿no? En este caso solo vamos a utilizar el eje Y, ¿sí? Pero lo que nos interesa, o lo que me interesa a mí en este punto, es saber dónde coloco el origen, ¿listo? Entonces yo puedo colocar el origen aquí, o lo puedo colocar acá, o donde ustedes quieran, donde les parezca más fácil, ¿sí? Yo voy a colocar el origen, a ver, lo voy a colocar en el piso, ¿sí? O sea, voy a dibujar un sistema de coordenadas de esta forma, para que lo miren. Voy a dibujar un sistema de coordenadas que esté justo en la pared, o sea, por aquí, justo por donde cae la persona, así. Ese podría ser el eje Y, ¿sí? Perdón, dibujémoslo de nuevo. Justo por donde cae la persona. Ese es el eje Y podríamos decir que para acá está el eje X, ¿no? Pero el eje X no lo vamos a utilizar, solo es para que lo miren. ¿Sí? Pero no se nos va a ofrecer en este punto ese eje. Entonces acá tenemos el eje Y. Perdón. El eje Y. Y acá tenemos el eje X, ¿no? Como les dije, el origen lo pueden colocar donde quieran. Yo lo coloqué aquí porque me parece que es más cómodo, ¿sí? Entonces el origen es aquí. Entonces miren acá, de qué posición parte, con respecto a este sistema de coordenadas, de qué posición parte esta persona, ¿sí? Si ya entendieron este sistema, yo voy a quitar el eje X porque no lo voy a usar. Entonces no quiero que se confundan. Porque solamente es un movimiento vertical, ¿no? Solo es de caída, no tiene movimiento horizontal. En un movimiento parabólico sí, de movimiento parabólico sí consideramos el eje Y, pero en este caso no. Bueno, entonces, ¿cuál es la posición inicial? Pues es esta, ¿no? Y sub 0, ¿no? Pero ¿cuánto vale y sub 0? Pues si se dan cuenta, y sub 0 vale h, ¿cierto? Pues ahí ya tenemos. ¿Y cuál es la posición final? Pues yo quiero que llegue al piso esa persona, ¿no? O pues yo quiero considerar considerar el momento en que él llega al piso. Entonces esto va a ser y. ¿Sí? Pero en este punto, ¿cuánto vale y? Y vale 0, ¿sí? Entonces ya, con eso ya podemos continuar. Si se dan cuenta, entonces, acá, al reemplazar, perdón, resulta que el delta x o la distancia que recorre es final menos inicial, ¿no? Pero el final, ¿cuánto es? Es 0, ¿no? Y la inicial es h. Entonces nos queda que el delta y es igual a menos h, ¿sí? Miren ese signo que apareció con respecto a lo que yo tenía antes, que no lo tenía ese signo, entonces me iba a ir mal ya, porque ya estaba quitando un signo que debo usarlo, ¿sí? Porque se me da la dirección de la aceleración. ¿Listo? Entonces ya tengo el delta y. Espero que me hayan entendido esa parte. Ahora puedo seguir ya haciendo lo que estaba haciendo. Bien, entonces ya tengo el delta y, lo voy a reemplazar por menos h. Menos h. Esto es igual al b cuadrado, que es lo que quiero encontrar, dividido entre 2 veces la aceleración, ¿no? Pero aquí es donde quiero que entiendan también. Que a uno la gravedad, o sea, esta es la aceleración de la gravedad, ¿no? Porque el cuerpo está en caída libre, ¿sí? Y cuando uno está cayendo, pues lo único que lo jala hacia abajo es la fuerza de la gravedad, ¿no? Por tanto, va a estar afectado por la aceleración de la gravedad.
Y esa aceleración de la gravedad siempre apunta hacia abajo, ¿no? Siempre apunta hacia abajo, porque a uno cuando se tira cae hacia abajo, ¿sí? Entonces para abajo apunta la gravedad. Pero miren qué pasa cuando apunta para abajo la gravedad. Que yo tengo el eje Y y yo estoy considerando que hacia arriba es positivo, ¿sí? Entonces este vector que yo llamo G va a tener magnitud G, pero sentido negativo en el eje Y, ¿sí? Porque está apuntando hacia abajo, ¿sí? Si apuntara hacia arriba fuera positivo, porque yo estoy considerando que hacia arriba es positivo. Pero como la gravedad apunta hacia abajo y en este caso hacia abajo es negativo, tengo que colocar que es menos G, ¿sí? Ese menos me indica que la gravedad está apuntando hacia abajo, o que se está acelerando hacia abajo, ¿sí? Entonces la aceleración, en este caso va a ser la aceleración de la gravedad, que es menos G, ¿listo? Y G pues es 9.8, ¿sí? O sea, G es un valor numérico que es 9.8. Ya teniendo eso, miren que ya armé la ecuación utilizando los datos de este problema. Ahora tengo que encontrar la velocidad. Entonces, ¿cómo hago eso? Pues despejo la velocidad de esta ecuación, ¿no? Miren que yo tengo 2 por menos G está dividiendo, ¿no? Entonces yo puedo pasar todo esto que está dividiendo, lo puedo pasar acá al otro lado a multiplicar, ¿sí? Porque está dividiendo, entonces pasa al otro lado a multiplicar. Entonces nos queda, perdón, ese 2 colocémoslo fuera. 2 por menos G, que es lo que tenía abajo, y multiplicado por menos H es igual a B cuadrado, ¿sí? Vamos, sí, vamos haciendo más. Ya casi despejamos B, ¿no? Vamos a hacer un paso más. Miren que aquí tengo 2 por menos G por menos H. Miren que tengo signos que puedo multiplicar, ¿no? Menos por menos, más. Por un más que hay aquí disimulado, me sigue dando un más, ¿no? Entonces aquí ya me va a quedar que eso del lado izquierdo es positivo, ¿no? Entonces nos va a quedar 2GH, ¿sí? Perdón. 2GH igual a B cuadrado. Ahora, ¿cómo quito el cuadrado de la B? Sí, miren, porque el B está elevado al cuadrado. Yo necesito solamente la B, sin nada. Entonces le saco raíz cuadrada a ambos lados del igual, ¿sí? Cuando saco raíz cuadrada a un número que está elevado al cuadrado, es como uno puede decir, aunque no es tal cual, pues puede decir que cancela la raíz con el cuadrado, ¿sí? Entonces, pues es como una forma de verlo, ¿no? No me gusta decirlo así porque no quiero meterme con los exponentes y no quiero meterme más allá, pero puede tratarse así, ¿no? Entonces nos queda que B es igual a la raíz cuadrada de 2GH, porque del lado izquierdo yo no cancelé la raíz cuadrada, ¿no? Y eso es, pues ahí ya con eso ya tenemos la velocidad. Ya solamente sería reemplazar datos, ¿sí? Velocidad es igual a la raíz cuadrada de 2 por la gravedad que es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, por la H que es, ¿cuánto vale la H? La H vale 3,1 metros, ¿no? Miren, aquí está, 3,1 metros por 3,1 metros. Voy a hacerlo paso por paso esta operación también. Miren, al multiplicar los números en la calculadora nos resulta que 2 por 9,8 por 3,1 es igual a 60,76. 60,76. Y miren que aquí tengo que multiplicar las unidades, ahora sí, ¿no? Miren que está metros sobre segundo al cuadrado por metros, ¿sí? Aquí, si quieren, lo voy a dejar indicado para luego desarrollarlo y que lo vayan entendiendo. Por metro, esto es lo que tengo, ¿no? Ahí. La velocidad es igual. Esto me estoy alargando, ¿no? El que ya sepa, pues puede saltarse todos estos pasitos y colocar de una vez la respuesta. Miren, aquí tengo metros sobre segundo al cuadrado por metro, ¿no? Como es una fracción, perdón, como es una multiplicación de una fracción por un número que no es fracción, al número que no es fracción lo convierto en fracción. ¿Cómo hago? Pues lo divido entre 1, ¿sí? Ahora tengo una multiplicación de dos fracciones. ¿Cómo se multiplican fracciones? Pues, si recuerdan, no sé en qué año enseñan eso, en sexto. Si yo tengo, pues aquí, ¿no? Sobre n por a sobre b, digamos, pues eso es igual a m por a sobre n por b, ¿no? O sea, se multiplica derecho, ¿sí? Eso es lo que voy a aplicar acá. ¿Listo?
Entonces yo aquí tengo m por m, m cuadrado. Y s cuadrado por 1, s cuadrado, ¿no? Entonces eso coloquémoslo. Esto está verde. Ya no quiero el verde. Entonces yo tengo metros por metro por metro, metro cuadrado. Y segundos al cuadrado por 1, nos queda segundo al cuadrado. ¿Sí? Ahora, aquí puedo aplicar una propiedad de las raíces que me dicen que si yo tengo un producto dentro de una raíz, pues eso es igual al producto de las raíces. ¿Cómo así? Pues miren que yo aquí tengo 60,76, esto multiplicado por esta fracción de acá, ¿no? Entonces yo puedo separar. Yo puedo decir que es la raíz de 60,76 por la raíz cuadrada de metros cuadrados sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Ahora, yo tengo que... miren que te puedo sacar la raíz de este número, ¿no? En la calculadora. La raíz de ese número es... ¿Cuánto nos da? Nos da 7,79. Sí, 7,79. Podríamos dejarlo, ¿no? Voy a escribirlo con tres décimas, ¿vale? 7,795. Esta es una coma. Sí, ese es el número. Y aquí miren que yo tengo, voy a trabajar aquí con esta que es la raíz cuadrada de m cuadrado sobre s cuadrado, ¿no? Miren que es la raíz de una división, ¿sí? De una fracción. ¿Qué nos dice una propiedad de las raíces? Que si yo tengo la raíz de una división, pues eso lo puedo escribir como la división de las raíces cuadradas, ¿no? O sea, la raíz cuadrada de m cuadrado sobre la raíz cuadrada de s cuadrado, ¿sí? Y ahora ya puedo seguir. Esto es igual a 7,795. Miren que la raíz cuadrada de m cuadrado, pues como decíamos antes, cancelamos la raíz con el 2 y nos queda m. Y de la misma forma acá, ¿no? Raíz con el 2 y nos queda acá abajo s. ¿Sí? Entonces la velocidad es 7,795 por... no, perdón, la velocidad es 7,795 metros sobre segundo. Y esta es la respuesta al inciso A, ¿sí? Esa es la velocidad con la que la persona que cae justo toca el piso, ¿no? Cuando apenas toca el piso, tiene esa velocidad hacia abajo, ¿sí? Porque está cayendo hacia abajo. Bueno, ahora ¿qué pasa? Ahora nos preguntan por... A ver, dice, ¿qué rapidez tiene al tocar el suelo? Bueno, esa es la B, dice, tratado como una partícula, ¿con qué aceleración, magnitud y dirección se frena si la aceleración se supone constante? O sea, si se dan cuenta, si se ponen a imaginar cuando ustedes saltan o cuando alguien salta y cae, esa persona se tiene que frenar, ¿no? En prácticamente nada de tiempo, porque cae con una velocidad y se detiene por el piso, ¿no? Porque ni modo que siga. Entonces ahí hay una aceleración en contra de la velocidad que lo va a frenar, ¿sí? Entonces nos preguntan por esa aceleración. Aquí para encontrar esa aceleración tenemos que utilizar el otro dato. Miren qué dice aquí en esta parte. Entonces nos dice, verá, que ya bueno, tocó el piso, dice, ¿no? Lo voy a leer. Mantiene las piernas rectas al caer, pero al tocar el piso, dobla las rodillas y tratado como una partícula, avanza 0,60, ¿no? Entonces el movimiento que él hace es cae al piso y pues para frenarse dobla las rodillas un poco, que uno flexiona siempre, ¿no? Ese movimiento de las rodillas que uno lo baja un poquito es cuando uno está frenando y los músculos están en contra de bajar, entonces como que uno se frena. Entonces los músculos de uno lo frenan de esa forma. ¿Listo? Listo, entonces vamos a aplicar la misma fórmula esta. ¿Dónde estamos? ¿Dónde la tenía? La misma esta formulita. Y esta. Pero ahora el del talle pues ya va a ser otro, porque nos está diciendo que recorre 0,6 metros nada más, ¿sí? Y vamos a aplicarlo de la misma forma, ¿no? Pero este ya va a ser otro movimiento, ¿sí? Aquí tendríamos que dibujar otro sistema de coordenadas, podríamos decir. Entonces este es el punto donde
donde él ya está en el suelo, ¿no? Entonces este movimiento ya va a ser cuando él está en el suelo. Este llamémoslo B. Este llamémoslo B. ¿Cómo podemos dibujar eso? Entonces yo quiero que se imaginen el centro de masa de la persona, ¿sí? A ver cómo puedo hacer que se imaginen eso. Yo quiero que, a ver, este es el suelo, algo así, ¿no? Y esa persona ya cayó, ¿sí? Algo así. ¿Sí? Entonces, miren que digamos que yo puedo considerar el centro de masa que es como un punto donde es que todavía no les he explicado el centro de masa, entonces no sé cómo explicarles eso. Eh, a ver. Entonces miremoslo así. Cuando él toca el piso, él baja un poquito, ¿no? Entonces durante ese poquito que baja es donde aplica la aceleración hacia arriba para frenarse, ¿sí? Porque él está cayendo hacia abajo, entonces la aceleración tiene que ir hacia arriba para poderse frenar. Si no, si fuera hacia abajo, pues seguiría aumentando la velocidad, ¿sí? Entonces yo tengo que la distancia que recorre mientras se frena, podríamos llamarlo delta Y, ¿sí? Va a ser igual a menos 0,6, ¿sí? Sí, porque ¿se acuerdan lo que yo les dije? Eh, ¿Se acuerdan lo que yo les dije? Que aquí quiero dibujar ese sistema de coordenadas, a ver cómo hago. Ya, ya me imaginé. Entonces pongan atención aquí. Yo tengo este, ¿no? Ese es el eje Y. Por aquí, aquí es el origen, o sea que por aquí es el piso, ¿sí? Este es el piso. Entonces yo aquí tengo el origen, o el punto cero, o el punto de referencia, como quieran llamarlo. Esa línea azul es el eje Y. Hacia abajo es negativo y hacia arriba es positivo, recuerden, ¿no? Entonces nos dice, ¿qué nos dice el problema? Que cuando la persona justo toca el piso, él llega, digamos, el centro de masa de él se encuentra a una altura de cero, pongámosle ya inicial, listo, luego colocamos números. Entonces él dice que apenas toca el piso, tiene esta posición inicial, y inicial, que bueno, ahora le colocamos el número. Y para poderse frenar, él baja un poco, dice, ¿no? O sea, llega un poco más, ¿no? Eh, pongámosle y final, ¿sí? Esto no estoy hablando de lo que bajan los pies, no, sino de lo que baja el centro de masa de él. En algunos videos luego ya van a entender que es el centro de masa. Bueno, entonces por aquí pongámosle Y inicial y por aquí Y final, ¿sí? Que es lo que él recorre mientras frena. Sí, Y final. Entonces miren que la posición inicial va a ser mayor que que la final, ¿no? Eso es lo que quiero que miren. Entonces yo tengo que el delta Y, miren que yo tengo que es final menos inicial, ¿no? Yo sé cuánto vale ese pedacito que recorre. Yo sé que vale 60. Lo que me preocupa es el signo, ¿sí? Pero como miren que la Y inicial es más grande que la Y final, ¿no? Porque está más arriba del eje Y, podríamos decir, ¿no? Por decir algo, aquí un ejemplo, si aquí es 5, pues acá podría ser 3, ¿sí? ¿Y qué pasa si al 5 le quito, si al 5, si al 3 le quito 5, ¿sí? O sea, pues en este ejemplo que quiero hacer es 5, el final es 3 y el inicial es 5, ¿no? Entonces aquí nos va a dar un número negativo, ¿sí? O que va a ser menos 2. ¿Listo? Nos va a quedar un número negativo en ese punto. El problema me dice que esta distancia que recorre es de 0,6 metros, ¿sí? Pero por las 0,6 metros. Pero por la explicación que yo les di en este momento, me va a resultar ser negativo de acuerdo a este sistema de coordenadas. 0,6 menos 0,6 metros, ¿sí? Y vuelve y juega. Ahora ya aplicamos la formulita que teníamos. Y recuerdan que delta Y es igual a B final, perdón, es igual a B final al cuadrado menos B inicial al cuadrado sobre 2 veces la aceleración, ¿sí? Aquí está en general otra vez. Ahora tenemos que aplicar el problema. El delta Y ya lo conocemos, que es menos 0,6 metros, ese luego lo reemplazamos. Aquí quiero que miren algo. Miren, que el B final en este movimiento que estamos estudiando ahora ya es cuando se detiene, ¿no? Porque dice que se detiene después de recorrer esos 0,6 metros. ¿Sí? Entonces el B final va a ser 0 porque se detuvo ya la persona.
¿sí? Entonces este v final se hace 0, ¿sí? Porque ya se detiene. El v inicial es con el que justo toca el piso, ¿sí? La velocidad inicial cuando comienza a frenar es la velocidad con la que justo llega al piso, o sea, es esta velocidad que acabamos de encontrar acá arriba, ¿sí? Esa para nosotros va a ser la velocidad inicial ahora, ¿sí? Y la aceleración pues va a ser menos g, otra vez, ¿no? Entonces vamos haciendo eso. No, perdón, la aceleración no va a ser menos g, ahí me equivoqué. La aceleración es con la que se opone el cuerpo para poderse frenar, ¿sí? O sea que va a ser una aceleración positiva y tiene que apuntar hacia arriba, ¿sí? Porque cuando uno frena, imagínense que van en un carro hacia la derecha, ¿no? Y ustedes aplican el freno. Cuando aplican el freno, el carro siente una aceleración hacia la izquierda para poder contrarrestar la velocidad e ir disminuyéndola, ¿sí? Porque si la aceleración apunta en la misma dirección que la velocidad, pues la velocidad va creciendo. Entonces en este caso tenemos que encontrar la aceleración. ¿Sí? Porque eso es lo que nos preguntan, pues. Entonces tenemos, bueno, aquí escribámosla ya considerando esto como 0, nos queda que es delta y igual a menos b sub 0 al cuadrado sobre 2 veces a. ¿Listo? Sobre 2 veces a. ¿Yo qué quiero hacer? Yo quiero despejar aceleración, ¿no? Pero miren que la aceleración está dividiendo. Entonces la paso al otro lado del igual a multiplicar acá, ¿no? Lo voy a hacer bien despacio para que miren ese despeje. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar a... perdón. No sé si aquí me va a quedar. Voy a... aquí hagámoslo, ¿no? A por delta y es igual a menos b sub 0 al cuadrado sobre 2. Pero miren que yo quiero despejar a. Y el a ahora que tiene al delta y, ¿no? Pero el delta y está multiplicando a la a. Entonces lo paso acá al otro lado a dividir, ¿sí? A dividir. Entonces, bueno, aquí son 2 solo que... voy a volver a escribir este que quedó feo. Cuadrado sobre 2, ¿no? Entonces el delta y lo paso a dividir, que nos quedaría a igual a menos b sub 0 al cuadrado sobre 2 por delta y, ¿sí? Y ya, allá tenemos la aceleración. Ahora solo es meter números y en la calculadora. Entonces la aceleración es igual a menos b sub 0. ¿Cuánto vale b sub 0? 7.795. ¿Sí? Menos 7,795 metros sobre segundo y todo esto al cuadrado, ¿no? Porque es el cuadrado de la fórmula. Dividido entre 2 por delta y. Pero delta y ¿cuánto vale? Delta y vale menos 0,6. Menos 0,6 metros. ¿Sí? Y ahora, ¿qué tenemos? Pues ya podemos hacer eso en la calculadora, ¿no? Miren que acá tengo un menos arriba y un menos abajo, ¿no? Menos por menos me da más. Entonces esto va a ser un número positivo ya. ¿Listo? Entonces ahora tenemos que 7 punto, ese punto es decimal, ¿no? No es de miles, sino es decimal. 7.795 al cuadrado dividido entre 2 por 0.6. Eso es igual a 50.64 podría ser, ¿sí? Es 50,64. ¿Qué nos queda? Miren que ese cuadrado tiene que afectar a todas las unidades acá, ¿no? Entonces nos va a quedar metros cuadrados sobre segundo al cuadrado y todo esto dividido entre un metro, ¿sí? Estos cuadrados salen porque el cuadrado que está aquí afecta a todo lo que está dentro del paréntesis, ¿no? Y este metro pues es el de acá abajo. Aceleración es igual a 50,64. Aquí miren que tengo que operar estas unidades de acá, ¿no? Entonces miren que arriba tengo una fracción, pero abajo no. Entonces yo aplico divido el de abajo por un 1 y ya me queda una fracción, ¿no? Aquí yo puedo aplicar la ley de la oreja ya para poder dividir eso. Entonces, ¿qué nos queda? Extremos arriba, o sea, metros cuadrados por 1, ¿cuánto da? Metros cuadrados por 1, pues da metros cuadrados, porque si yo multiplico
el 1 por cualquier número me da ese mismo número. Ahora si abajo tengo que multiplicar los medios, o sea, metros por segundo al cuadrado. O sea, esto nos quedaría metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? Miren que tengo un metro abajo y metro cuadrado arriba. Entonces yo puedo cancelar un metro con este metro de acá abajo. Y nos va a quedar entonces que la aceleración es igual a 50,64 metros sobre segundo al cuadrado. Y esta sería la aceleración que imprime el cuerpo o el suelo, podría ser también, para que la persona se frene apenas toca el piso, ¿sí? Miren que es una aceleración demasiado grande, por eso se frenan, por eso no tiene que moverse para frenarse, ¿sí? Porque es demasiado grande. Si fuera un poco más pequeña, pues el cuerpo se movería más para poderse frenar. Porque aquí lo que avanza el cuerpo para poder frenar de esa velocidad inicial con la que toca el piso hasta cero es 0,6 metros, ¿no? Esos son 60 centímetros, no es mucho. Y bueno, esa es la aceleración. Mire que da positiva porque esa aceleración tiene que ir apuntando hacia arriba para poderse frenar, ya que la velocidad apunta hacia abajo, ¿sí? Tiene que ir opuesta a la velocidad para poder frenarse. Ahora nos dice el punto C. Dibuje su diagrama de cuerpo libre. En términos de las fuerzas del diagrama, ¿qué fuerza neta actúa sobre él? Use las leyes de Newton y los resultados del inciso B. Para calcular la fuerza media que sus pies ejercen sobre el piso al amortiguar la caída. Exprese la fuerza en newtons y como múltiplo de su peso. ¿Sí? Entonces nos preguntan por la fuerza neta, en pocas palabras. No, la fuerza neta no, sino la fuerza que ejerce el piso o la fuerza la fuerza que ejerce para poderse frenar, ¿sí? Entonces esa fuerza tiene que ir hacia arriba. ¿Listo? Entonces este es el inciso C. Entonces, ¿qué tenemos en el diagrama de cuerpo libre? Pues el principal, ¿no? Sobre la persona pues actúa el peso que está dirigido hacia abajo, ¿no? Este es el peso, ¿sí? Pero hay una fuerza que hace que se frene, ¿sí? Que va hacia arriba, ¿sí? Yo esta fuerza no la conozco. No la conozco, ¿no? Esta fuerza es la que va hacia arriba, ¿sí? Nos están preguntando, ¿por qué nos están preguntando? Perdón. Dice, en términos de la fuerza del diagrama, ¿qué fuerza neta actúa sobre él? Bueno, primero nos preguntan por la fuerza neta, ¿no? Entonces esa fuerza neta, este es el diagrama de cuerpo libre que ya lo hice. Entonces la fuerza neta, podemos llamarla sumatoria de fuerzas, o, bueno, en Y, o lo que es lo mismo que decir la fuerza neta, es igual a aquí estoy aplicando la segunda ley de Newton, ¿no? Bueno, sí, dejémosla como fuerza neta. ¿Sí? Es igual a la masa por la aceleración. ¿Listo? La sumatoria de fuerzas es igual se la puede llamar fuerza neta o sumatoria de fuerzas. Y eso es cualquiera de los dos nombres está bien. Entonces, por la segunda ley de Newton decimos que eso es igual a la masa por la aceleración. ¿Listo? ¿Conocemos la masa de la persona? Sí, son 75 kilogramos. Y la aceleración que éste siente para poderse frenar, pues la acabamos de calcular, ¿no? Que son 50,64. Entonces tenemos que la fuerza neta es igual a 75 kilogramos, que es la masa, por la fuerza neta, por la aceleración, que son 50,64 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora sí, fuerza neta es igual, al hacer eso en la calculadora resulta que 75 por 50, 75 por 50,64 es igual a 3.700, perdón, es igual a 3.798. Es igual a 3.798 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Pero cuando tengo kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, lo puedo reemplazar por un newton, ¿no? Entonces tenemos 3.798 newtons. Si esa es la fuerza neta. Y va dirigida hacia arriba, ¿sí? Para que pueda frenar la caída. ¿Listo? 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 ¿Está bien? Ahora sí, miren.
¿Qué nos preguntan? Ya encontramos la fuerza neta, ¿no? Use las leyes de Newton. Bueno, en términos de las fuerzas del diagrama, ¿qué fuerza neta actúa sobre él? Ya encontramos la fuerza neta. Dice, use las leyes de Newton y los resultados del inciso B para calcular la fuerza media que sus pies ejercen sobre el piso al amortiguar la caída. Pues esa fuerza va a estar dada por F, ¿no? Porque es la fuerza encargada de amortiguar la caída, ¿sí? Entonces F, tengo que encontrar F, ¿no? Pero yo sé que la sumatoria de fuerzas, o lo que es lo mismo que decir la fuerza neta, es igual a F, que apunta hacia arriba, por eso es negativo, menos el peso, que apunta hacia abajo. Perdón, la fuerza es positiva porque apunta hacia arriba, y el peso es negativo porque apunta hacia abajo, ¿sí? Esto va a ser igual a masa por la aceleración. Ah, no, perdón, ahí dejémoslo, porque ya calculamos la fuerza neta, entonces desde ahí podemos, ¿sí? Entonces la fuerza neta o la sumatoria de fuerzas es igual a F menos W, ¿no? Pero Fn ya lo conocemos, ¿sí? Entonces necesito despejar esta F. ¿Listo? Entonces F es igual. Miren que quiero despejar F, ¿no? Pero F tiene un menos W, ¿sí? Pero como está restando, lo paso al otro lado a sumar. ¿Listo? Entonces nos queda que F es igual a la fuerza neta más el peso. Listo, la fuerza neta ya la conozco. Y el peso, no sé si ya calculé el peso por acá arriba. Ah, no. No he calculado el peso, entonces hagámoslo. La fuerza es igual a la fuerza neta, que ya la conozco, más el peso. Pero el peso, ¿cuánto vale? El peso vale M por G, ¿sí? Entonces ya podemos meter números. La fuerza neta vale 3798 newtons, más la masa, que son 2200 kilogramos, por la gravedad, que son 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Y recuerden que kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado va a ser newtons. Entonces este término va a quedar en newtons. Entonces la fuerza que ejercen los pies para poderse frenar va a ser a 3798 más 2200. Perdón, 2200 no. El peso, la masa de la persona es de 75 kilogramos. 75 kilogramos. Sí, ese número era de otro problema. 75 kilogramos. Entonces, 3798 más 75 por 9,8. Y esto es igual a 4533. Entonces resulta que la fuerza neta son... O lo hago por pasos para que entiendan, a ver. Entonces hagámoslo por pasos. 3798 newtons más 75 por 98. 75 por 9,8, perdón, por 9,8 es igual a 735. 735. Pero miren que tengo kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, ¿no? Y eso pues lo puedo reemplazar por newton, ¿sí? Entonces nos resulta que F es igual a 3798 es igual a 4533. 4533 newtons. Y esa es la fuerza que ejercen los pies para poder frenar a esa persona que cae. Bueno, como ya encontramos la fuerza, esta fuerza que nos pedían, y ahora es que es este valor, pues, ¿no? Pero ahora nos piden encontrar esa fuerza como un múltiplo del peso, ¿sí? Recuerden que este es el peso, aquí lo encontramos. ¿Listo? Este es el peso. O pues si quieren lo calculamos de nuevo, pues para que miren. Entonces, el peso W es igual a masa, que son 75 kilogramos, por la gravedad, que son 9,8 metros por segundo al cuadrado. Y esto nos da 75 por 9,8 es igual a 735. Si lo miran, 735, y nos queda kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, que son newtons. ¿Listo? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ahora tenemos que dividir W
es igual, voy a dividir la fuerza sobre el peso, ¿no? Entonces nos queda 4533 newtons dividido entre 735 newtons, ¿sí? Y esto es igual a 6,16. ¿Sí? Y miren que aquí cancela el newton y el newton, ¿no? Entonces nos queda un número sin unidades. ¿Listo? Ahora entonces miren lo que tenemos. Tenemos que fuerza sobre peso es igual a eso, ¿no? 6,16. Ahora miren qué pasa si yo paso el peso al otro lado. Pues como está dividiendo, lo tengo que pasar a multiplicar, ¿no? Entonces ese peso lo quito de acá, me queda multiplicando acá. Y aquí ya tengo la fuerza en términos del peso, ¿sí? Bueno, es que aquí en la calculadora cuando hago me queda 17, perdón, 17. ¿Listo? Y eso sería todo por ahora. Esta es la fuerza en términos del peso, ¿no? Como múltiplo del peso. Todo por hoy. Muchas gracias por ver este video. Den el like y hasta la próxima.